¿Qué tal? Mi nombre es Joe Reyes y espero que ustedes tengan un buen día. En el día de hoy les voy a hablar acerca de cuáles son los escenarios de interacción del hombre desde la cultura. El tema lo voy a desarrollar mediante preguntas y respuestas para que sea bien comprendido. Los estimo bastante y espero que esta información les sea muy útil. Les comento que hay 5 temas con sus preguntas y respuestas respectivas, pero ahora nos interesa hablar es del hombre y sus circuitos simbólicos. Entonces, ¿qué será esto, ah? Miremos a ver mediante esta pregunta. Bueno, en esta primera pregunta tenemos qué son los sistemas simbólicos. Entonces, les voy a aclarar. Y los sistemas simbólicos son una red de mecanismos extracorporales articulados a la corporalidad. Mecanismos cuyo funcionamiento son códigos o estructuras que constituyen los modos de relación entre las personas. Entonces veamos el siguiente gráfico, donde tenemos las personas, el conjunto de las personas con el conjunto de los símbolos que está interceptado por las cosas. Eso nos hace referencia al espacio simbólico. Ahora nos preguntamos qué funciones realizan los sistemas simbólicos. Entonces son una red de mecanismos articulados a la corporalidad mediante códigos o signos. Y bueno, estos constituyen los modos de relación. ¿Cómo se estructuran los sistemas simbólicos para producir el orden cultural? Los sistemas simbólicos integran los miembros de una colectividad social, condicionando la reproducción del mismo grupo. Vimos en la anterior temática el carácter simbólico del mundo cultural. Vimos que es un sistema de producción de la realidad de los mundos sociales. También que esa producción cultural teje unos instrumentos, una circulación, unos bienes y un consumo. Que en suma hay una economía cultural integrada al sistema económico general. Pues esa economía cultural ha activado la circulación del concepto virtual, asociado a un mundo de intercambios entre personas y materializado por las tecnologías de intercambio y comunicación. Lo virtual es una dimensión de los escenarios de relación social, pero a su vez nos surge una pregunta. ¿Qué es lo virtual? Y bueno, según Levy, lo virtual es una dimensión de los escenarios de relación social que representa un cambio en el orden simbólico de lo real. En síntesis, según el autor Levy, lo virtual es un atributo del ser humano en proceso de hominización. Lo denomina virtualización. Es dinámico, fluido y siempre productor de nuevas formas del humano en la técnica, el lenguaje, las instituciones sociales, etcétera, etcétera. La virtualización no es una desrealización, sino es una mutación de identidad, un desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado.
en lugar de definirse principalmente por su actualidad, la entidad encuentra así su consecuencia esencial en un campo problemático. La pregunta que nos surge sobre la virtualización es cuáles son sus características. Y podemos ver que es su heterogeneidad espacial y temporal, como los intercambios financieros, relaciones de Internet y otros. Bien, los sentidos de lo espiritual. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué traerlo aquí a colación? ¿Ustedes qué piensan? Miren, la circulación de la experiencia espiritual es vital para el tejido que liga a los grupos humanos, llámense religión, nueva era, chamanismo, curanderismos y todo lo que quiera en religiosidad popular o mitos o leyendas o lo que sea. Por eso traer este tema aquí y por eso la siguiente pregunta. La pregunta es ¿cómo interpreta la antropología lo cultural? Como una dimensión constitutiva de las culturas. Es un escenario de fuerzas y de luchas culturales. Es un conflicto en los dominios simbólicos por la significación del mundo que desean y proyectan los grupos sociales. Esto es en definitiva. El tema del sentido de la mundialización y la globalización. Sobre esto se ha dicho bastante. Tenemos la teoría del sistema mundial de Wallerstein, que afirma que la globalización es fundamentalmente parte de la naturaleza del capitalismo. Entonces se vería un mundo capitalista y así determinaría la globalización. Sin embargo, Robertson enfatiza en que la integración manifiesta que la humanidad no es exclusivamente una homogenización cultural, desde la lógica capitalista, que lo global es un acercamiento de las sociedades, de las localidades, y que de este modo la globalización cultural es una multiculturalidad, y a esto le llama el proceso de globalización. Muy bien, ahora vamos con una pregunta sobre esta situación. ¿Qué enfoques existen sobre la globalización? Sobre la globalización se entiende básicamente como la economía mundial capitalista. También se entiende como el acercamiento a las globalidades. O el otro enfoque que se ve es el proceso pluridimensional. O también se dice del conjunto de procesos marcado por un tejido de interdependencias simbólicas. Todo esto son los enfoques que se tienen de globalización. Y ahora bien, si hablamos de qué son las dimensiones de la globalización o cuáles son las que tiene, podemos distinguir que es un proceso pluridimensional que se ve en la dimensión ecológica, en lo político, en lo cultural, en lo social, ¿sí? Que todo esto es un conjunto de procesos que se viven en la sociedad actual, que está marcado por un tejido de interdependencias simbólicas y materiales estructuradas por las tecnologías de información y comunicación y movilizada
por agentes transnacionales. Hasta el momento hemos abordado los temas de lo simbólico, lo espiritual, lo virtual, la globalización, como sentidos u orientaciones significativas de los circuitos de interacción humana. Pues por último, abordemos en este capítulo un tema fundamental de la estructura de estos circuitos: la comunicación humana. ¿Y qué será la comunicación humana? Bueno, pues es un hecho evolutivo que se envuelve en sus símbolos a partir del momento. ¿Sí? Tenemos gestual, gráfico o escrito. ¿De qué? De su historia, sus tecnologías, sus acontecimientos, sus vicisitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo esto nos dice que el mundo humano es un mundo de comunicación. Ahora queda por decirles mil gracias a todos ustedes. Gracias por su atención, gracias por escuchar. Espero hayan aprendido, espero les haya servido este video de mucha información, de mucho conocimiento y bueno, para alcanzar sus objetivos. Este trabajo fue presentado en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen para el presbítero especialista Luis Martínez, realizado por Joe Reyes de cuarto semestre de Filosofía en el año 2016. De nuevo, muchas gracias y espero que estén atentos a mi próximo video. Hasta entonces.